Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión les mostraré cómo utilizar el software Sage para poder utilizarlo en la resolución de ecuaciones diferenciales. En este archivo se encuentra la dirección donde está alojado en la página web el software para poderlo utilizar. Damos clic y al abrirlo automáticamente nos lleva a la página principal, que en este caso se llama Cocalm, que justamente es una página bastante robusta que acumula muchas herramientas para el trabajo matemático. Y justamente pues nos interesa trabajar una en específico, que es la programación en Sage. Observe que automáticamente nos solicita crear una cuenta y si le damos clic ahí nos abre un apartado donde nos solicita que le demos clic para estar de acuerdo con los términos de servicio y automáticamente nos abre el formulario. Yo les sugiero que para iniciar sesión o para crear una cuenta dentro del software utilicen la cuenta o su correo institucional. Como ya tengo mi cuenta, entonces simplemente yo voy a iniciar sesión. En la parte superior está el espacio para mi correo. Voy a introducir mi correo institucional y mi respectiva contraseña. Al hacer eso, la interfaz inicial de la plataforma es justamente esa, donde tengo mis proyectos acumulados y tengo la opción para crear un nuevo proyecto. En este caso le vamos a dar la opción justamente Create a New Project. Le vamos a poner un título, como en este caso pues es simplemente para fines educativos. Le voy a poner ecuaciones diferenciales ejemplo. Y voy a crear ese nuevo proyecto. Al abrir esperamos a que ese proyecto termine de cargar y le doy en Running para poder habilitarlo. Me tira algunos mensajes, en este caso simplemente del servidor, pero los voy a ignorar. Así que estando dentro de esta página, voy a ir a crear un nuevo documento. Le doy New y me aparecen muchas opciones para crearlo. En primer lugar, me aparece que le puedo poner un nombre a mi archivo y en este caso pues le voy a poner el nombre simplemente de derivadas, un nombre genérico, ¿sí? Y después me pide que elija un tipo de documento para poderlo crear. En este caso tengo muchas opciones para trabajar dentro de la plataforma. La primera es un área de trabajo de Sage, un área de trabajo de Jupyter en términos de un notebook. Puedo trabajar también en lenguaje R o código R, que justamente es un programa bastante robusto en estadística. Puedo trabajar código LaTeX, que es para edición de texto matemático, y puedo utilizar otras opciones. Incluso puedo trabajar en modo terminal. En este caso vamos a establecer un documento del tipo Sage dentro de un área de trabajo formal. Abrimos ese documento y automáticamente nos aparece ese documento. Obviamente es un documento en blanco y justamente lo que nos interesa en primera instancia es interpretar qué significa la interfaz que nos muestra el documento. De entrada podemos apreciar la interfaz del programa no es muy intuitiva, así que vamos a ver cómo podemos utilizar algunas herramientas que están incluidas dentro de la misma interfaz para poderlas utilizar como ejemplo en la resolución de problemas. Muy bien, una vez tenemos el documento abierto, observemos que se me abre una ventana para un editor de texto. Toda esta ventana en blanco la podemos utilizar para editar nuestro código, el cual vamos a utilizar para nuestro programa. En este caso, pues nos permite editar texto plano como un documento cualquiera y nos permite también a la vez editar código, que son prácticamente código fuente para
ejecutar las instrucciones y resolver nuestros sistemas de ecuaciones o nuestras ecuaciones diferenciales en específico. Así que, en primer lugar, para editar texto plano o para editar texto de un documento cualquiera, simplemente ejecutamos en primer lugar la siguiente instrucción. Observen que acabo de escribir la instrucción o el código para editar, en este caso, texto, y aparece toda una barra de herramientas para editar texto como un documento en línea cualquiera. Prácticamente con ese código, con esa línea, lo que hacemos es aperturar un encabezado en formato HTML. Así que acá ya podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, observen que podemos, voy a escribir la palabra ejemplo, ejemplo de ecuaciones diferenciales. A ese texto le puedo dar formato, lo puedo escribir como negrita, y me aparece de esta manera. Lo puedo poner como cursiva y me aparece de esa manera. E incluso le puedo cambiar el tamaño o el formato o el tipo de letra que yo necesito para ese texto. Acá puedo cambiarlo como un encabezado, un tamaño de letra bastante grande, y así sucesivamente. En este caso lo acabo de dejar simplemente en negrita y cursiva, que en código se ve de esta manera. Pero al ejecutarlo, cuando nosotros le damos en el botón Run, me va a aparecer el texto ya en negrita y también en cursiva. Entonces, observen que se me queda escondido el código al fijar aquí el cursor del mouse. Observen que en la primera línea no la tengo abierta. Al abrirla, ahí está el código, y el resultado de ese código es este texto que acaba de aparecer por ahí. De esa manera pueden seguir editando texto de cualquier tipo sin ningún problema, utilizando justamente ese código o abriendo la apertura, que es el md hide igual a true. Ese código es el que me permite dictar texto como un editor de texto cualquiera. Ahora bien, una vez hecho eso, pues entonces podemos empezar a darle formato, ¿no? Empezar a darle un formato un poquito más profesional. Por ejemplo, ese lo voy a dejar como un encabezado, encabezado 3, por ejemplo, para el tamaño. ¿Sí? Lo voy a correr y me parece de ese tipo. ¿Sí? Bien, ya tenemos entonces el encabezado para nuestro documento, y ya podemos empezar a trabajar ecuaciones o resolución de ecuaciones a continuación en las siguientes líneas. Ahora, si observamos, cuando tenemos un código que no es texto, me aparecen muchos botones en la barra de herramientas. Puedo cargar datos, incluso leer archivos CSV, o puedo escribir los diccionarios, listas, etcétera. Puedo también armar flujogramas o agregar algún tipo de programas con sentencias para lazos o sentencias de decisión. Igual puedo utilizar programas o funciones dentro de un programa, puedo definir variables. En el botón plot me sirve justamente para graficar algunas funciones, ya sean líneas, etcétera. En el botón de cálculo pues me sirve para hacer análisis diferencial, análisis integral o en varias variables. El área del botón de lineal o linear es justamente para álgebra lineal, donde puedo trabajar vectores, matrices, etcétera. Y así sucesivamente. Incluso hay un apartado para teoría del número y también un apartado para teoría, en este caso álgebra abstracta y teoría de anillos. Así que se puede de manera bastante completa trabajar varias áreas de la matemática con ese programa. Por el momento, como no tenemos experiencia y no sabemos qué código debemos de escribir para ejecutar las sentencias que nosotros necesitamos, pues simplemente utilizamos el asistente. Nos vamos al área de asistente, en ese botón en la parte superior derecha, y se me abre este pequeño cuadro de diálogo.
Aquí puedo observar tutoriales donde puedo ver justamente algunos, pedir ayuda sobre la sintaxis de algunas funciones o pedir justamente algunos ejemplos, etcétera. En nuestro caso, pues aquí hay mucha documentación que podemos nosotros retomar y leerla para poder ganar experiencia en este programa. Pero observen que incluso aquí me parece un tour o opciones para operaciones matemáticas, para operaciones con funciones, para trabajar tipos, clases, etcétera, ¿no? Incluso me aparece un apartado para trabajar fórmulas LaTeX. Pero en este caso a nosotros nos interesa trabajar la parte específica que dice matemáticas. Si abrimos este apartado en matemáticas, me aparecen muchas opciones. Una pequeña introducción, me aparecen opciones para cálculo, para combinatoria, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, teoría del número y anillos. Incluso hay una opción ahí para números p-ádicos. Pero nos vamos a centrar obviamente en ecuaciones diferenciales, así que abrimos ese apartado y observen que me aparecen muchas opciones. Me aparece una pequeña introducción, cómo definir las funciones como objetos. Si nosotros le damos clic por acá, me aparece justamente el código y la explicación, eso sí, en inglés de qué significa ese código. Cómo puedo definir una función en el programa. Observen que este código que aparece acá es la forma en que se define una función f en términos de x. Y nos vamos a centrar justamente en este ejemplo donde me aparece una ecuación diferencial y me aparece un ejemplo. Observen que el código es todo esto de acá para trabajar ecuaciones diferenciales y a la derecha me aparece la explicación. Voy a insertar este ejemplo, solamente que no voy a insertar el texto, solamente voy a insertar el código. Y al insertar el código, ¿qué es lo que ocurre? Bien, al insertar el código ocurre esto, pero me interesa mucho que interpretemos o sepamos identificar qué significa cada una de estas líneas de código. La primera línea lo único que hace es definir la variable con la cual voy a trabajar. En este caso se está definiendo como variable de trabajo x. Luego en la segunda línea se define la función y el nombre de la función es justamente y. Y observen que se escribe y en términos de x. Luego se imprime esa pequeña palabrita print, significa que voy a imprimir el resultado. ¿Y qué resultado voy a imprimir? Pues voy a imprimir el resultado de la solución. Observen que aquí aparece esta otra línea de código que es dissolve, que justamente me sirve para resolver. ¿Y qué es lo que voy a resolver? Bueno, voy a resolver todo esto de acá, que está entre paréntesis. Entonces hay que interpretar también ese código. Lo que me dice este código es justamente que voy a resolver la diferencial de y. Eso significa, este código diff significa diferencial. ¿Y qué parámetros le mando? Pues la función y. ¿Con qué la voy a diferenciar? Bueno, con respecto a x, es la segunda variable. Y luego, ¿cuántas veces la voy a diferenciar? Entonces, lo que me está diciendo ahí es justamente que voy a diferenciar y de x con respecto a x dos veces. Luego, este término es simplemente 3 por x y eso es igual a la función y. Observen que en este caso, para denotar igualdad, se utiliza un doble símbolo de igual. Luego me dice que la variable que voy a derivar es y este ICS significa los valores iniciales que yo defino para esa función. Es decir, que la primera función, esta primera línea de código, esa línea de código que he remarcado, para resolver una ecuación diferencial con valores iniciales. Ahora, la siguiente línea, observen que es idéntica a la tercera línea, pero con la única diferencia que no le he agregado valores iniciales, y eso significa en una solución general. Esta primera es para una solución específica y la segunda para una solución general de esa ecuación diferencial. Pero esa ecuación diferencial, observen, voy a extender este código, ¿sí? El ejemplo que voy a utilizar en realidad, la ecuación que voy a diferenciar es la siguiente. El ejemplo que voy a utilizar es,
resolver la ecuación, y para escribir la ecuación voy a utilizar código LaTeX. Entonces abro mi código LaTeX. Para abrir el código LaTeX, las sentencias que necesito son dos símbolos de dólar, y escribo, pues en realidad voy a diferenciar dos veces la función y con respecto a x, la función y con respecto a x, más 3x, y eso igual a y. Esta función es la que yo necesito diferenciar. Ahora, en el primer caso, en la primera línea, tiene problemas de valor inicial. Así que, ¿qué significa eso? Que voy a resolver esa ecuación diferencial con los siguientes valores. Significa que y de 0, perdón, y de 1 es igual a 1, que la función evaluada en 1 es igual a 1, eso es lo que me indica esos dos primeros valores, y observen que me aparece a la par el tercer valor, pero ese tercer valor no me indica el origen del punto para x, así que su valor inicial se asume automáticamente como 0. Entonces significa que voy a resolver esta ecuación diferencial con y de 0, y' de 0 igual a 1. Entonces esa es en la primera línea de código, esa es la ecuación diferencial que voy a resolver con respecto a este código. Voy a correr eso para que se vea mejor. Le doy correr simplemente a esta última línea. Entonces le damos run y ya me aparece acá en el enunciado. Resolver la ecuación, la segunda derivada de y con respecto a x, más 3x igual a y, con un valor inicial y de 1 igual a 1, y y' de 0 igual a 1. La solución yo de esa ecuación diferencial con esas condiciones la consigo simplemente con ese código que está aquí. O sea, defino la variable, la función, y luego esto de acá significa, esa pequeña línea de código significa la segunda derivada de y con respecto a x. Esto de acá es 3 por x, este es el y esto justamente es la definición de los valores iniciales. Ahora, una vez digitado este código, simplemente le damos a la opción de run y nos genera un resultado. Solamente tendremos que interpretar qué significa este resultado. Observen que me apareció en primer lugar x, que es justamente la variable con la cual estoy resolviendo la ecuación diferencial, y luego me aparece impresa su respectiva solución. Con estos valores o con estas condiciones, la solución para este sistema de ecuaciones, para esta ecuación diferencial, es 3x menos 2 por e elevada a la x menos 1. Observen que también este resultado, así como lo obtenemos, pues hace falta interpretarlo. Así que podemos hacer cierta mejora para darle una perspectiva gráfica mucho más amigable a esa solución, y en lugar de imprimir de una vez la solución, lo que vamos a hacer es simplemente asignarle a otra variable, en este caso la variable va a ser sol de solución, va a ser igual a, esa variable sol va a ser igual a la solución de ese sistema, o de esa ecuación, perdón. Así que luego de obtener la solución voy a imprimirlo, pero lo voy a imprimir con ese comando que es bastante útil, que se llama print. Con ese comando, ¿qué voy a imprimir? Pues voy a imprimir la solución. Así que ejecuto nuevamente ese código y observen que ya me queda una solución un poquito más amigable, donde ya no la solución es simplemente código, sino que ya me queda la solución pues en términos de solamente pues texto matemático como código LaTeX. El resultado sería 3x menos 2e a la x menos 1. Ahora, ¿cuál sería la solución general de esa ecuación?
pues simplemente voy a reciclar el código porque al final las sentencias son exactamente las mismas, con la única diferencia que no le voy a agregar las condiciones de valor inicial. Así que las sentencias serían este código que acabo de seleccionar, lo reciclo, le doy copiar y pegar, en vez de coma al final cierro el paréntesis y en vez de llamarle sol nuevamente a esa variable para no caer en ambigüedad, le voy a llamar solución general, es decir, solgen. Ustedes le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Ahora, en vez de imprimir solamente la solución, vamos a imprimir a través del comando pretty print o pretty print. En este caso vamos a imprimir la solución general. Así que ejecutamos nuevamente el código, lo corremos y observen que ya me aparece la solución general de esa ecuación diferencial, que en este caso sería K2, una constante, por e a la menos x, más K1, e a la x, más 3x. Bien. Nuevamente, pues, teniendo esas soluciones para esa ecuación diferencial, puedo plantearme otros ejemplos. No sé, se me puede ocurrir, por ejemplo, en este caso voy a abrir el formato MD para texto plano o para editar texto común y no código matemático. Así que en este caso voy a resolver la siguiente ecuación. Y la voy a resolver en este caso la ecuación, no sé, se me ocurre resolver y prima o la doble derivada de y más 2y menos, qué sé yo, menos x y esta igual a 0. Entonces, esta es la ecuación diferencial que yo necesito resolver. Voy a compilar nuevamente este código, ¿sí? Y ya me aparece resolver acá como texto, incluso texto látex. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente, como ya tengo el código para resolver ese tipo de ecuaciones, en este caso voy a resolverla en términos generales, ¿no? Entonces no voy a utilizar valores iniciales, así que voy a definir en este caso, voy a asumir que la variable con la que está la variable y o la función no es x sino que t. Entonces voy a definir la otra variable. En este caso voy a definir la variable t y luego voy a definir nuevamente y como función, ¿sí? Y esa función pues también la voy a llamar y, no tengo problemas con eso. Y solo que en este caso no está en términos de x sino que está en términos de t. Y luego pues ya definí la variable, ya definí la función, ahora voy a resolver esa ecuación diferencial. ¿Y cuál va a ser la ecuación diferencial? Pues simplemente voy a poner la solución, en este caso le voy a poner el nombre completo, solución va a ser igual a dissolve, que justamente es el comando que me sirve para resolverla, y aquí defino dentro de esos paréntesis, defino la ecuación diferencial. Como es la segunda derivada, entonces escribo diff, ¿sí? Escribo diff, en este caso de y, pero en este caso la variable con la que estoy diferenciando es con respecto a t, así que escribo diff y entre paréntesis t y está diferenciado dos veces, más 3 por x. Observen que es importante justamente colocarle el símbolo del por para que la operación se guarde de forma correcta, y todo eso es más 2y, perdón, más 2 por y menos x, eso es igual a 0. Observen que nuevamente que la igualdad de la ecuación se escribe con doble igual.
Luego, la variable que voy a diferenciar o derivar en este caso es y, así que escribo dvar es igual a y, y justamente ahí termino mi proceso porque lo que quiero es la ecuación en general o la solución general para esa ecuación. Luego, después de obtener la solución, la voy a imprimir y voy a utilizar el comando prettyprint. Y la solución. Bueno, selecciono el código y lo corro. Observen que me aparece un pequeño error, en este caso el error que me tira es justamente con respecto a la variable x en lugar de t. ¿Sí? Tenemos ese pequeño error. Lo volvemos a correr y ya no tenemos ese problema. Bien, observen que la solución de esta ecuación diferencial, que es de segundo orden, no es tan sencilla. En realidad es igual a una constante por el coseno de la raíz de t, de la raíz cuadrada de 2 por t, más otra constante por el seno. Así que me queda una combinación lineal de senos y cosenos y al final un medio de t. Esa sería la solución general de esa ecuación. Si quiero encontrar una solución particular, pues simplemente reciclo el código y en este caso al final, en este caso le voy a llamar solución con valor inicial y voy a agregar las condiciones de valor inicial. En este caso observen que la sintaxis es la siguiente, simplemente ICS, Initial Condition Solution, que es justamente las iniciales para, o las siglas en inglés para problemas de valor inicial, y dentro de corchetes defino cuáles van a ser esos valores iniciales. Voy a especificar simplemente que cuando t valga 0, en la función original el resultado va a ser 1, y cuando valga 0 también en la segunda derivada el valor va a ser 1. Entonces al ejecutar este código, que simplemente debo de cambiar el que no va a imprimir solución, sino que la solución con su valor inicial. Al ejecutar este código, me tiene que dar de manera automática ya una solución específica donde eliminan las constantes. Así que tenemos un ejemplo donde podemos ir resolviendo esas ecuaciones diferenciales a través de un simple código. Observen que una vez interpretando el código solamente son 3-4 líneas de código y se resuelve de manera bastante sencilla. Este solamente es una de las múltiples herramientas que tiene el lenguaje de programación. También puedo hacer bajo esa misma lógica ya no solamente una ecuación, sino sistemas completos. Así que podemos resolver las ecuaciones diferenciales y los sistemas de muchas formas. Bueno, hasta ahorita resolvimos dos ecuaciones diferenciales con sus respectivos valores iniciales, pero tengo en mi interfaz simplemente tengo puro código. Entonces, ¿qué puedo hacer para exportarlo a un formato más decente? Y la solución es simplemente yéndonos hacia este botón donde podemos convertir el código ya en un formato de texto un poquito más decente, PDF. Así que le damos clic acá y de una vez generamos el PDF. Está preparándolo para generar nuestro documento y nos aparece aquí la opción de un pop-up para poderlo observar. Y lo que obtenemos es eso, ¿sí? Y ya me aparece por acá algunos el código que yo he editado, ¿no? El ejemplo, la ecuación que yo he resuelto en términos de su solución particular con los valores iniciales, la solución general y lo mismo para las demás, para la otra ecuación diferencial. Así que ya me tira de antemano el archivo, se lo pueden descargar. Por último, pues si quiero revisar el proyecto que han hecho ustedes de forma concreta, pues pueden compartirme directamente el entorno de trabajo que ustedes han realizado.
Para esto simplemente le dan aquí en la esquina superior derecha está un botón que se llama Share, le dan esa opción y nos abre este pequeño cuadro, le dan acá en la opción donde dice Public y le pueden agregar una descripción al trabajo, por ejemplo escribir que es una tarea para ecuaciones diferenciales y automáticamente les va a aparecer el código para poderlo compartir o la dirección para poderlo compartir. Ustedes me comparten este enlace y me lo comparten por el correo y yo puedo acceder al proyecto de forma concreta. Así que por el momento pues es todo y espero que les sirva para resolver los problemas que se plantean en la guía.